Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio que realiza EduMed, consultores en educación superior en salud. Hoy vamos a tratar un tema de gran importancia y que ha estado sujeto a unos eh, eh, desarrollos importantes, tanto eh, para la consecución de una ley que normatice las residencias médico-quirúrgicas en el país como para su desarrollo mismo. Durante muchos años, los residentes de especialidades médico-quirúrgicas han buscado que haya una regulación que regularice las prácticas de ellos con los hospitales universitarios y el reconocimiento de ellos como personas que prestan un servicio dentro del sistema de salud. Para desarrollar este tema, tengo el gusto y el honor de contar con el doctor Luis Gabriel Bernal. Luis Gabriel, te pido que por favor abras tu cámara. Luis Gabriel es médico de la Universidad del Bosque, especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en salud pública de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia. Hasta hace unos pocos días, pocas semanas tal vez, ¿no? Fue director de desarrollo de talento humano en salud del Ministerio de Salud y Protección Social y además es un académico, es una persona con una trayectoria académica importante en programas de medicina, medicina familiar y salud pública, en la dirección de posgrados en medicina familiar y ha adelantado gestión y dirección de servicios de salud ambulatorios e investigación clínica en salud pública. Además tengo el gusto, voy a dar la noticia a Luis Gabriel de que vas a ser parte de nuestro grupo de colaboradores en EduMed Consultores, lo cual nos honra mucho. Ya hablaremos más en detalle. Esto fue una conversación de hace unos pocos minutos, pero es un honor contar con el doctor Bernal en nuestro grupo de colaboradores que tiene unas personas que se han dedicado durante muchos años a trabajar por la educación médica y por la educación en ciencias de la salud. Entonces, pues sin más preámbulos, doctor Bernal, bienvenido, este es su auditorio. La mayoría de personas entran a través del canal de YouTube. Entonces, empecemos. Bienvenido nuevamente. Doctor Ricardo, muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto poder compartir con todos este espacio para hablar de un tema tan relevante para la educación médica y diría yo para la salud pública del país, como es precisamente el reconocimiento a los residentes que por tantos años estuvieron esperando una medida como esta. Yo cuando fui residente también la esperé. Fui beneficiario de becas crédito, pero creo que esto que se ha logrado es algo muy superior y el camino para construir un sistema nacional de residencias médicas de talla mundial. Así que agradezco la invitación, doctor Ricardo, y pues con mucho gusto puedo compartirte la experiencia de lo que fue la construcción de la regulación, de la reglamentación de la ley 1917 de 2018, la ley de residentes, que creó el Sistema Nacional de Residencias Médicas en Colombia y que unos días antes de mi salida, que por motivos personales y familiares tuve que tomar esa decisión, pues estuve altamente ocupado en poderle contribuir a este país a generar esta reglamentación que va a beneficiar a muchos residentes
y a la población colombiana. Entonces, no sé, doctor Ricardo, si aquí puedo compartir mi pantalla para, para poder hacer una breve presentación. Puedes compartir directamente. Perfecto. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, ayer la estamos viendo. Sí, señor. Muy bien. Entonces, yo parto por darles una estructura general de lo que la primera resolución que reglamentó la Ley de Residentes, la 1872 de julio de 2019, planteó. Digamos que no me voy a detener tanto en esto porque, pues como la presentación se anunció es el estado del arte y pues ya ha pasado un año desde que se expidió esta resolución y han cambiado algunas cosas, me voy a centrar más en los avances y pues desde luego un espacio luego para preguntas que puedan surgir. Entonces esta resolución reglamentaria, la 1872, contempló varios acápites. El primero, lo referente al contrato especial para la práctica formativa, que es un contrato de estudio, no es un contrato laboral, no tiene las connotaciones de un trabajador residente, es un estudiante que apoya los servicios en el marco de sus prácticas formativas. Esta regulación incluyó obligaciones, derechos y deberes de las tres partes, que son los residentes, los prestadores de servicios de salud y las universidades. Definió las causales de suspensión y determinación del contrato de práctica formativa. Unos anexos del contrato que básicamente son los mismos que contemplan los convenios docencia-servicio. Definió situaciones especiales con respecto a cambios de escenarios de práctica o qué pasa si se suspende un contrato, cómo se reinicia o se activa otro, etc. Igualmente, hay un acápite sobre afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde la ley contemplaba inicialmente una cotización a salud y riesgos laborales, pero había algunas imprecisiones en el lenguaje de cómo quedó la ley de residentes, porque en una parte se hablaba de salud y riesgos laborales y en otra seguridad social integral que podría interpretarse que incluía pensiones, pero eso hicimos las debidas consultas jurídicas al respecto y pues la conclusión es que era claro que era salud y riesgos laborales, pero el lenguaje no había quedado muy claro. Esto fue sujeto de modificaciones a futuro que ya les contaré. También se hizo referencia a las prestaciones económicas y asistenciales a las cuales tendría derecho el residente derivado de esta afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se contemplaron los mecanismos de financiación, de administración y giro de los recursos del sistema, cómo se trasladarían los beneficiarios de becas crédito a este sistema, cómo se harían las condonaciones de los créditos, el traslado de los saldos y también lo referente al reporte al Registro Único de Talento Humano en Salud RETUS, que es el sistema oficial de registro del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Las novedades para el pago, el manejo de la información, el registro de escenarios base, que allí se dispone, y además otros aspectos relacionados con la terminación de la relación docencia-servicio, cómo actuar, cómo proceder si esto ocurriera para no dejar a los residentes sin un sitio de prácticas, mientras que se suscribe un nuevo convenio y contrato. Se dejó un aspecto muy importante relacionado al apoyo de las entidades territoriales para la formación de especialistas médico-quirúrgicos, en donde
Este sistema puede contar con cofinanciación. Si bien los dineros son del Estado, y allí no me he referido a las 4 fuentes de financiación que el sistema tiene, que son el presupuesto general de la nación, hasta el 0,5% de las cotizaciones al régimen contributivo, una vez saldados las obligaciones de aseguramiento en salud, los excedentes del FOSFEC, una vez saldadas las obligaciones de salud de las cajas de compensación, y los remanentes del programa Becas Crédito una vez se liquidara. Entonces se abrió la puerta para que otras entidades, y especialmente las entidades territoriales en salud, pudiesen cofinanciar estudios, ofrecer becas a residentes para que en contraprestación, una vez terminados los estudios, pudiesen ubicarse en los territorios y así ir subsanando deficiencias de residentes en lugares donde más se requiere. También se habló sobre la implementación progresiva del sistema, que en la ley de residentes se dispuso una ventana de hasta 3 años para la implementación progresiva, pero que el gobierno nacional desde el principio tomó la decisión de implementar rápidamente y cubrir a todos los residentes de primera especialidad médico-quirúrgica, que son los beneficiarios de la ley, desde el primer momento. Y la buena noticia es que a este momento ya se cuenta con la financiación para este efecto. Entonces, este es el esquema general de la resolución 1872, que fue la primera que expedimos. Hubo una futura que se sacó en enero de 2020, la resolución 059, que fue muy específica en parámetros relacionados con el reporte de información al RETUS por parte de las universidades, pero que debido a modificaciones de la ley de residentes que se hicieron a través del decreto ley 2106 de 2019, el antitrámites, pues hubo que modificar tanto esta primera reglamentaria, la 1872, como la 059, y ya les voy a dar más detalles al respecto. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar, ya entrando más en materia, los avances al día de hoy al respecto. Entonces, ya había anticipado, se apropiaron recursos para la implementación a partir de julio de 2020, o sea, ya está iniciando la implementación de la ley de residentes, y se pudieron reservar en el presupuesto general de la nación 91.000 millones de pesos para esta destinación durante este segundo semestre de este año. Esto en consideración a que, descontando las obligaciones de aseguramiento en salud, las otras fuentes, el FOSFEC y el contributivo, no era muy incierto el valor a final del año anterior, cuánto se podría disponer para este año. Luego, todo lo requerido se solicitó por presupuesto general de la nación, y aquí hay que decir que, adicional a la solicitud que se le hizo al Ministerio de Hacienda por parte del Ministerio de Salud, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, y con un respaldo importante del Congreso de la República, se pudo lograr con esas gestiones que se incluyera todo lo requerido para financiar a cerca de 4.800 residentes de primera especialidad a partir de este semestre, sin esperar los 3 años de implementación progresiva que otorgó la ley. Adicionalmente, se desarrolló tecnológicamente el módulo de residencias médicas en el RETUS. Hubo una capacitación que antes de salir quedó programada en los primeros días de julio, que ya a través de ASCOFAME, que siempre ha sido un aliado del Ministerio para la socialización y para la retroalimentación de estos temas, ya se hizo una primera capacitación y se han venido haciendo pruebas con algunas universidades de ese módulo, porque el primer reporte de las universidades a este módulo tendrá lugar durante las 2 primeras semanas de agosto de este año.
ya voy a entrar un poco más en detalles. Este reporte quedó explícito en la resolución 059 de la que les hablaba del 2020 y en la 1053 del 2020 que se expidió también en los primeros días de julio, que fue una resolución que modificó algunos aspectos del reporte, que ya voy a precisar un poco mejor. Adicionalmente, se aclaró mejor el mecanismo de administración y giro de los recursos del sistema. Aquí hay que precisar que el decreto ley 2106 modificó la ley de residentes en lo referente al contrato de práctica formativa y al mecanismo de administración y giro. Y luego de esa modificación se expidió la resolución 1052, que fue también hacia los últimos días de junio, que modificó la resolución 1872 reglamentaria de la ley de residentes de 2019 para ponerlo en línea con las modificaciones del decreto ley 2106. Aquí sigue estando la ADRES, la Administradora de los Recursos, el Banco de la Salud, la que manejará los recursos y girará directamente al residente. Digamos que en la reglamentación se dejó como una posibilidad que la ADRES pudiese suscribir un convenio con el ICETEX o un contrato con alguna entidad fiduciaria para tal efecto, pero la ADRES decidió en primera instancia asumir ese giro directo al residente, lo cual creo que agrega valor, reduce pasos y lo que interesa es que llegue directo al residente este dinero y lo más oportunamente posible, y que estos fueron los cambios que se hizo en el decreto ley 2106 al retirar la intermediación de las IPS para el pago a los residentes. O sea que el dinero sale del Estado, del Ministerio de Salud, a la ADRES y de la ADRES directamente al residente. Y ahora en un diagrama les voy a precisar un poco mejor esto. Se expidió un manual operativo a la par que salieron las resoluciones 1052 y 1053 a final del mes pasado, con todos los detalles, responsabilidades, pasos para la operación del Sistema Nacional de Residencias Médicas, y que también incluyó una minuta modelo de contrato de práctica formativa para celebrar entre Universidad Residente e IPS Base, como muchos nos lo pidieron. Ese manual operativo contiene un modelo de minuta que no es obligatorio, es una guía simplemente para su uso. Y de igual manera también se definió el mecanismo de traslado de los beneficiarios de becas crédito de ICETEX al Sistema Nacional de Residencias Médicas, y el 30 de junio en un acta del Comité Administrativo del MinSalud con ICETEX quedó oficializado este traslado. Este es un primer inicio de lo que se proyecta hacer el Sistema Nacional de Residencias Médicas a futuro, el asegurar un incentivo, un pago pues que ayude a financiar a los residentes durante sus estudios para evitar que ojalá trabajen en otros sitios mientras la formación, sino que se dediquen a esto, les permita subsidiar sus gastos y además mejorar las condiciones de formación de los residentes. A futuro el gran reto es poder hacer mucho más democrática la admisión a un programa de residencia en Colombia, ojalá con mayor representatividad en las regiones, pero entendemos que esto es un proceso paso a paso que hay que construir conjuntamente con todos los actores del sistema para que cada vez se dote de más y mejores residentes al país y mejores distribuidos para atender las múltiples prioridades de las diferentes regiones. Aquí me centro en los aspectos más importantes que se cambiaron de la ley de residentes en el decreto ley 2106 del 2019. Uno, se eliminó el trámite del giro a los residentes a través de las IPS, que estaba generando muchas incertidumbres en las IPS por los trámites,
las cuestiones operativas, incluso costos que podría ocasionarles al intermediario y podría demorar incluso los pagos a los residentes por tanta intermediación. Algunas IPS base estaban diciéndole a las universidades que no querían recibir más residentes. Entonces, lo que estaba propiciando esto era un desincentivo a la formación de médico-quirúrgica en Colombia. Se cambió el término remuneración por apoyo de sostenimiento porque realmente no es una remuneración, es un apoyo. Ya hablé un poco sobre el papel de la ADRES, la posibilidad de que haga un convenio. Si de hacer un convenio el Ministerio de Salud sería el supervisor de ese mecanismo contractual entre la ADRES y una fiducia o ICETEX. Algo positivo es que los rendimientos financieros del sistema, en lugar de ser devueltos al Tesoro Nacional como ocurre con becas crédito, se pueden ahora reinvertir en el sistema para que ayude a ampliar cobertura del programa y pues los giros van a estar sujetos a la verificación de la suscripción y vigencia del contrato especial para práctica formativa, la constancia de matrícula y las novedades y cuenta bancaria que se reporte del residente al RETUS, como ya voy a explicar un poco más. La resolución 1052 de 2020, que se les pedía en los primeros días de julio, precisamente lo que hace es, primero aclarar, esto es lo más relevante, indico, que la vigencia del contrato es por toda la duración del programa, según lo que aparezca en el sistema de información de educación superior, es NIES, sobre la duración del programa, porque de pronto en la resolución 1872 se había entendido que era desde que se iniciaban las prácticas formativas. Entendemos y sabemos que hay programas que no inician inmediatamente el programa inicia, sino de pronto 2, 3 semanas, un mes después, hay semanas de inducción, pero con esta modificación se contempla que es desde el primer día de residencia hasta el último. Si son 3 años, son 3 años completos, si son 4 o 5 años completos. El monto del apoyo será de 3 salarios mínimos legales vigentes, eso no cambió, pero se aclaró que puede ser proporcional cuando se presenten novedades, si hay incapacidades, si hay suspensiones temporales por X o Y razón de las cuales están ahí previstas, pues puede haber unas deducciones al respecto. También se precisó que la afiliación a seguridad social es salud y riesgos laborales para quitar esa ambigüedad que había bajo la ley de residentes, pero que jurídicamente se entendía que era la cobertura en salud y riesgos laborales. Ahora, también se aclaró que cuando se suspende el contrato no se realiza aporte a la ARL porque pues se entiende que si hay suspensión del contrato el residente no debe estar en prácticas y por tanto el aporte, el riesgo, no hay riesgo que amparar porque no estaría realmente en ejercicio de su práctica formativa. Si no hay contrato, se debe entender que el residente no está activamente en el programa. También en la 1052 recientemente expedida se aclaró el rol de la ADRES, se aclaró el mecanismo de transferencia de recursos mes a mes del Ministerio de la ADRES, la reinversión de los recursos y se establece además un procedimiento para que en caso en que el residente reciba más recursos de los que debía haber recibido, puedan deducirse del siguiente mes, en la medida en que se presente la novedad que debe reportar la universidad y sean reintegrados directamente por el residente al Tesoro Nacional si ya está acabando periodo académico o su residencia misma. Hay también otras especificaciones con respecto a la responsabilidad de las universidades. Aquí un resumen diagramático de las responsabilidades de los actores. Las universidades reportan la información, envían los soportes de los documentos, reportan los giros que deben hacerse y las novedades de existirlas mes a mes. El ministerio administra el RETUS, controla el proceso, ordena el gasto a la ADRES para que pague a los residentes y la ADRES hace una prevalidación de las cuentas bancarias, administra y realiza los giros, hace sus procesos de verificación y además reporta a los giros hechos al ministerio.
La resolución 1053, que fue la que modificó la 059 con respecto al reporte de información al RETUS, que les hablaba, entonces contiene 3 anexos técnicos. El primero es el reporte que hacen de información básica de las universidades al RETUS. Quién está inscrito como residente, si existe una matrícula sentada, si hay un contrato de práctica formativa, cuál es el escenario base de formación, la IPS base, y la cuenta bancaria del residente. El anexo 2 contiene son los soportes de esta información que yo les acabo de indicar, que están aquí en verde. Y el anexo 3 contiene el reporte de cuánto hay que girarle al residente y si hubo o no novedades y qué tipo de novedades de acuerdo a unas codificaciones que quedaron allí en el anexo. Estas novedades son novedades que afectan el giro y por consiguiente deducen del giro. Aquí hay un flujo de información y recursos del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Entonces aquí están los actores y empiezo aquí por este óvalo para facilitar la comprensión, donde están las 3 partes. Y debe haber un flujo de información continuada entre los 3. Si hay alguna novedad, el residente debe informarle a la IPS, a la IES. La IPS, por su parte, también debe informar las novedades del residente, se ausentó, se incapacitó, lo que sea. Porque es la universidad la que tiene la obligación de reportar cualquier novedad al RETUS. Lo que no se reporte al RETUS, pues se da por entendido que no hay novedades, pero allí puede ocurrir que si en efecto hubo novedades, si el ministerio le dice a la ADRES, páguele los 3 salarios, pero hubo una novedad, la universidad tiene que rectificar tan pronto se identifique que sí la hubo para que pueda ajustarse el valor. Estos son dineros públicos, son de mucho cuidado el manejo. Y por eso la importancia de la comunicación y que queden las reglas claras entre las 3 partes. El ministerio hace una validación de verificación de esos soportes que contienen el anexo 2, de la información que la universidad registra o reporta al RETUS, como ya en la pasada diapositiva les identifiqué. Si hubiese alguna inconsistencia, le comunica a la universidad y además supervisa el evento en que la ADRES decide hacer un convenio, un contrato con ICETEX o Fiducia. La ADRES también hace una revisión de la información de las universidades, de los soportes, recibe los recursos de dinero que el ministerio le gira y además prevalida las cuentas de los residentes, las registra y las prevalida para saber que están activas, que sí corresponden al residente y gira al residente al final del mes siguiente causado. En el siguiente diapositiva les voy a dar una ilustración sobre el cronograma. Que aquí se ilustra un poco ya de entrada cuáles son las fechas, pero son las 2 primeras semanas de enero en las cuales se deben hacer los reportes. Lo del anexo 1, reportar contrato, matrícula, cuenta bancaria, escenario base, primera semana del mes siguiente de la firma del contrato. Y también los soportes de novedades del mes siguiente, es decir, en agosto, ahorita las primeras 2 semanas se van a reportar por primera vez los residentes que están activos, los que firmaron contrato, los que están matriculados, la cuenta bancaria del residente, la IPS base, y además si hubo alguna novedad que pueda afectar el pago al residente con respecto al mes de julio. Y así sucesivamente esta información se reportará durante las 2 primeras semanas del mes siguiente al que corresponda girar. La próxima diapositiva será más clara en este cronograma. Aquí pueden ver cuáles son las fuentes de financiación del sistema que las había hablado. Entonces, el anexo 1, la información básica está durante los 7 primeros días del mes siguiente, o sea, primeros 7 días de agosto con respecto a julio. El anexo 2 será entre el día 2 y el día 9. Es necesario que primero reporte la universidad la información del anexo 1 para que pueda proseguir a subir los soportes de dicha información en el anexo 2.
Aquí simultáneamente el ministerio va a empezar a validar soportes y va a informarle a la ADRES de las cuentas bancarias y los residentes beneficiarios para que hagan la validación de esas cuentas. Por si hay alguna inconsistencia, pueda informársele a la universidad oportunamente y está el residente y se pueda subsanar lo más rápido antes de que se haga el giro. Si esas subsanaciones no ocurren rápidamente, pues esto va a haber afectado el giro al residente y por consiguiente, pues esa novedad debe ajustarse el siguiente mes, pero pues ya habrá un retardo en el giro a los residentes. Y el valor a girar y específicamente cuál novedad afecta al pago, pues será reportada durante el día 12 a 16, en este caso el 12 a 16 de agosto, con respecto a lo ocurrido en el mes de julio. El reporte final del giro, una vez hechas todas las validaciones del ministerio, se hará entre el día 19 y 20 y la ADRES girará en las últimas 2 semanas al residente, es decir, que en agosto, últimas 2 semanas ADRES estará girando lo referente al mes de julio de este año. Finalmente, estos son los aspectos que aborda el manual operativo del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Son los títulos, pues realmente sé que tenemos poco tiempo y ya tengo que ir terminando. Pretendía dar una visión general, un bosquejo general de qué ha cambiado. Sé que para ustedes, la mayoría de los asistentes, no es desconocido el tema y pues en conclusión tenemos ya 2 resoluciones reglamentarias, la 1052 y 1053, que fueron expedidas a principio de julio, y un manual operativo que ayuda a indicar todos los procedimientos del sistema de residencias médicas y actualmente los actores están preparándose para hacer este primer reporte, las universidades sobre todo en estas 2 primeras semanas de agosto. Seguramente va a haber cosas que afinar como cualquier sistema que entra en operación, pero la buena noticia es que todo está reglamentado, todo está finamente descrito en las resoluciones y en el manual operativo, y sé que en el Ministerio, en la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud, hay toda disposición para resolver las inquietudes, las dudas que tengan al respecto. Entonces yo me detengo aquí para absolver preguntas, Ricardo. Muchas gracias, Luis Gabriel. Bueno, esto nos da un panorama muy preciso, muy puntual sobre el estado y el desarrollo de lo que es la ley de residentes. Creo que tenerte acá es una gran oportunidad para eh, hacer preguntas y comentarios. Ya hay 2 preguntas de parte de nuestros participantes. Juan David Escobar pregunta, ¿cómo se va a regular algo que aparece en la ley, que es el cobro de las matrículas por parte de las universidades? Sí, esta es una muy buena pregunta. Esta regulación está a cargo del Ministerio de Educación Nacional, dado que el Ministerio de Salud no hace vigilancia ni inspección de las universidades, es una labor que le compete al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hizo consultas a la Contaduría Nacional de la República para entender bien el tema de gastos y costos. Sé que ellos están en proceso de expedir alguna regulación al respecto. Luego no puedo pronunciarme más allá de esto porque es competencia directamente de ellos, pero esto es la actualización que les puedo dar. Ellos están revisando ese tema. Ok, creo que esa respuesta de una vez sirve para Ángel Ibarra, que pregunta que qué entidad regula las universidades para el debido reporte. Sí. Sí, Muy bien. correcto. Si hay errores o en lo referente al reporte, al RETUS, y el Ministerio de Salud, pues lo debe comunicar a la universidad para que subsane, pero si hay dificultades, errores
sistemáticos, pues el Ministerio de Salud podría reportar estos casos al Ministerio de Educación para que en su labor de vigilancia e inspección pues tome las medidas que sean necesarias. Ángel Ibarra también pregunta, en el caso de que se prolongue la residencia por motivo de la pandemia, ¿se prolongará también el pago? Pues la ley de residentes definió que es por el tiempo que dure el programa académico de acuerdo a lo estipulado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior y que lo refrenda las resoluciones reglamentarias. Sé que esta es una inquietud que está sobre la mesa. A los que me han preguntado al respecto, les he dicho que esto ameritaría una reforma de ley que podría ser, ¿no? Ante la coyuntura, he recomendado que puedan hablar con el ministro de Salud, con la ministra de Educación puede ser, para que se contemple, porque pues la pandemia cambió muchos escenarios, ¿no? Y aquí las universidades pues tienen que tomar decisiones al respecto sobre suspensión o continuidad de los contratos y de los programas académicos. Digamos que el gobierno no tuvo la pretensión de posponer la implementación de la ley de residentes porque pues era un compromiso de gobierno del presidente Duque y además de los ministros de salud que han pasado, el ministro Gómez, perdón, el ministro Fernando Ruiz, y además porque se entiende y se valora el aporte que los residentes dan a a los servicios de salud y más en un momento como estos que afronta el país. Pero cualquier modificación tendría que estar sustentada con una reforma de ley. Natalia, en el mismo sentido, plantea si el residente se debe aislar por contacto con pacientes COVID, ¿se les descuentan esos días? Pues allí hay que identificar si hay una incapacidad de por medio, porque la novedad de suspensión del contrato eh, está ligada a si hay incapacidad. Si no hay incapacidad, se entendería que no. Sin embargo, es la universidad la que define qué reportar. Si las universidades no reportan novedades, el Ministerio de Salud entenderá que no hay novedades y le dará a la ADRES pues, la indicación para que gire los 3 salarios. Si hay novedades, pues debe reportar cuál es la novedad que esté estipulada dentro de las causales de suspensión en las resoluciones reglamentarias y debe adjuntar el debido soporte para que el ministerio revise y confirme que es una de las novedades. Luego, si hay incapacidad de por medio, pues tendría toda la cobertura. Luis Gabriel, Lina González dice, hay escenarios que por pandemia aún no han recibido a los residentes. Sin embargo, ellos están matriculados y realizando actividades virtuales y ya están los contratos firmados. ¿Se les puede pagar el mes de julio? Si se cumplen las condiciones para que el residente entre al sistema, es decir, que la universidad reporte al RETUS la condición de residente de una persona. Segundo, que reporte que hay un contrato firmado entre IPS, universidad y residente. Tercero, que haya una cuenta bancaria a la cual girarle, que haya una IPS base. Se cumplen las requisitos para que ingrese al sistema. Y si no se reporta novedad, se entenderá que el residente está activo en el programa. Ya en el marco de la relación docencia-servicio, las universidades y los IPS deben establecer las metodologías, las dinámicas de prácticas y en este contexto de pandemia tendrán que definir si eso es válido como práctica, por ejemplo, una actividad virtual, temporal o permanente, y soportarlo como tal.
sabemos que estamos en un momento inusual, pero desde que la universidad y la EPS decidan que eso es parte o hace parte de el plan de formación en esta coyuntura y no reporten novedades bajo la verificación de esos soportes de esta información que hablé, el ministerio pues procederá a hacer los giros a través de la ADRES. Paola Pérez pregunta, frente a las novedades presentadas en los residentes antiguos por reserva de cupo, ¿dónde se modificaría la fecha en terminación de la residencia? ¿Esas fechas se modificarían en el contrato? A ver, para los que no son nuevos residentes, por ejemplo, es el caso de los residentes que están en programa de becas crédito, ellos pasan al sistema y la duración del contrato será correspondiente al tiempo que les hace falta para cursar la residencia. Entonces, aquel que terminó el segundo año de una residencia de 3 años, el contrato nuevo será por 1 año. Luego aplicaría para esta situación que comenta Ricardo, si hay un aplazamiento, el residente puede ser beneficiario y el contrato tendrá la duración del término que le falte para completar los 3, los 4 o los 5 años de residencia de acuerdo al programa. Muy bien. No sé si en mi grupo, mis compañeros de colaboradores tienen alguna pregunta, desean intervenir en este momento. Si quieren levantar la mano, yo les doy. Aquí está Víctor Manuel Lara. Víctor Manuel es un amigo eh, mexicano, eh, fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara y ha sido miembro de ANFEN, de FEPAFEN y de la World Federation. Víctor Manuel, cuéntanos. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntar, como lo hice, en el reglamento, bueno, en la ley, en el marco legal que ustedes tienen, ¿los residentes son estudiantes en formación o son empleados de salud? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Son considerados estudiantes en formación. Es por eso que es un apoyo económico de sostenimiento, no es un salario. Ahí es donde me preocupa, Luis, el hecho de que por un lado te escucho de que el alumno, por ejemplo, si está en formación, no tenga derecho a una incapacidad por COVID. O sea, tiene que haber un documento que representa un compromiso laboral para poder cubrirse. Y yo creo que, bueno, en los tiempos actuales, lo que ha sucedido con nosotros en México, hago la diferencia en que el alumno, en el momento en el que detectamos que es positivo, el alumno se va a su casa y sigue recibiendo su beca porque en realidad es parte de seguridad hospitalaria, seguridad de contagio, seguridad de vida para el mismo. Entonces, eso es algo que es muy importante. Por eso la pregunta conlleva el de cuál es la definición, porque bien describes y creo que estamos igual. Tenemos instituciones de educación superior que son las responsables del programa académico, son las que van a dar el título. La Secretaría de Salud, en este caso el Ministerio de Salud en ustedes, pues obviamente elabora el contrato y luego establece un reglamento bajo norma, que ustedes obviamente llaman las leyes que ustedes determinan. Nosotros tenemos un reglamento o norma oficial de residencias médicas y entre las residencias médicas, por ejemplo, involucra las siguientes preguntas. Si siguen siendo estudiantes en formación, ¿qué sucede si una residente mujer se embaraza y se va de parto y se va de cesárea? Y tendría entonces la incapacidad que tiene derecho laboral cualquier otro trabajador, o se le daría solo 15 días y vaya y tenga su bebé y regrese porque tiene que seguir cumpliendo. En fin, por eso es por lo que creo que las leyes pueden en un momento dado tener ambigüedades y ser a lo mejor paradigmas muy complicados.
no sé, que puede confundir a cualquiera, ¿no? A mí, mi concepto es que el estudiante, y es por la formación que tengo y el tiempo que tengo dedicado a la formación, es que el alumno sigue siendo un estudiante en formación. Porque si fuera trabajador de la salud, conllevaba a que me pagues por el servicio, me protejas bajo la ley o la norma del trabajo. Acá le llamamos la Ley Federal del Trabajo, que sería la norma que regiría a cualquier otro médico. Pero son de las secuencias que en un momento dado, porque si el alumno debe hacer una incapacidad aquí también, sí debe de ir, pero dentro del reglamento sí queda claro que es obvio que la incapacidad se realiza por un procedimiento más que otra cosa para verificar que no estás fingiendo y te separas de tu cargo, ¿no? En el embarazo, por ejemplo, te preguntaría, Luis, entonces una mujer que se embaraza y tiene su parto, su cesárea durante el proyecto del año del contrato, como bien lo mencionas, se le da oportunidad de ausentarse cuánto tiempo y se le considera viable su pertinencia al depósito bancario. Sí, correcto. Realmente esas dos situaciones se contemplaron y se aclararon muy bien en la reglamentación en la 1052 que salió a principios de julio. Uno es las mujeres que queden en embarazo. Esto es causal de suspensión del contrato de práctica formativa, congelación, pero esta congelación no implica suspender el apoyo de sostenimiento educativo. Se le va a continuar dando el apoyo de sostenimiento educativo hasta completar los 3 salarios mínimos legales vigentes por el término de su licencia de parto. Una vez tenga el parto y por ley en Colombia el término que se contempla para la licencia de maternidad, la residente va a continuar recibiendo el apoyo de sostenimiento por 2 salarios, porque un salario se le va a otorgar el asegurador, la EPS en salud, y una vez se reintegra el programa cumplida la licencia de maternidad, se reactiva el término del contrato hasta completar la duración total del mismo. Es decir, que si un programa dura 3 años y la residente tuvo su parto y se va por cerca de 4 meses de licencia maternidad, se suspende el contrato, pero no los pagos, y cuando se reincorpora, continuará hasta que cumpla los 3 años con el pago. O sea que este será una residente que va a recibir 3 años y 4 meses de apoyo de sostenimiento educativo. Lo mismo ocurrirá para las incapacidades. Las incapacidades van a ser cubiertas de la misma manera. Se suspende el contrato, pero el pago no se suspende hasta completar los 3 salarios mínimos legales, ¿sí? Y, o sea, son 2 salarios que da el Estado y uno que le da el asegurador, la EPS, para cubrir su incapacidad. Y cuando se reintegre, se reactiva el término del contrato y los pagos. O sea que si tuvo una incapacidad por un mes, este residente al final terminará recibiendo, si es un programa de 3 años, el apoyo por 3 años y un mes. Pero no en el hospital ya, o seguirá realizando las prácticas que dejó pendientes. Tendrá que reanudar sus prácticas porque se entiende que si hay incapacidad o si hay licencia de maternidad no puede hacer prácticas, no se le suspende el apoyo, pero tan pronto se reintegra a la práctica, se reactiva el programa y continúa con el apoyo hasta el término del programa. Entonces eso es un beneficio que quedó muy claro allí para cubrir a los residentes que si no son trabajadores tienen una condición especial de estudiantes que apoyan servicios. Se les dio este beneficio. Muy bien. No, al contrario, muy interesante. Nosotros tenemos un sistema nacional de residentes médicas en México que obviamente no pude ingresar inmediatamente al principio como para preguntarte 4 cosas que son fundamentales. Uno, en el proceso de admisión que nosotros tenemos, yo espero que pudiera ser a lo mejor similar, hacen un examen, son seleccionados, pero una pregunta que siempre ha sido un conflicto es, ¿cómo determinas cuántos reumatólogos, cuántos cirujanos,
cuántos pediatras, en dónde y cómo, cuáles son los indicadores que una unidad, por ejemplo, médica, tenga suficiente personal académico, tenga suficiente estructura como para poder asegurar la calidad educativa de la formación terminal del profesionista. Porque ese es un problema que todavía tenemos nosotros. Y uno de los graves problemas que tenemos la mayoría de los países en Latinoamérica, que es lo que yo discutía en nuestro propio sistema, porque soy miembro de la decisión, vamos a decir, del comité de posgrado para recibir nuevas especialidades. Y en la actualidad nuestro presidente acaba de decir que todos los residentes deben de tener la posibilidad, o todos los aspirantes debieran tener la posibilidad de hacer especialidad. La pregunta siguiente es, bueno, ¿y cuántos endocrinólogos, cuántos internistas, cuántos urgenciólogos, cuántos ginecólogos, cuántos pediatras? Para poder en un momento dado abrir las plazas. Pero obviamente las plazas no se pueden abrir solamente porque quiere uno o menciona uno, sino también dirías, bueno, yo diría, pensando en el país que conozco, en el sentido de Colombia, yo diría, bueno, Antioquia necesita 3 internistas. Está considerado que necesita 3 internistas porque se jubila de la institución de salud un médico dentro de un año y 2 que tendrían que ser el número que representa la necesidad de un internista por lo que dice la OCDE que debería de representar por cada especialista el número de habitantes. Y si nos vamos a otra profundidad del Ministerio de Salud, definir cuáles son las enfermedades o los padecimientos o las 10 principales causas de morbi y mortalidad que tiene Antioquia. Y decir, bueno, en Antioquia hemos encontrado que ya es más grande la intoxicación por plomo. Estoy hablando falacias, pero estoy diciendo que cómo le hacen para determinar cuántos residentes por cada sede y cuáles son las especialidades que priorizan. Es un conflicto que tengo yo acá y que el día que tengamos oportunidad podemos platicar, Luis, porque me parece que es bien importante que el problema es muy similar en toda la Latinoamérica. Y lo que tú acabas de decir es un problema que te preguntaron, es muy, muy común. Los de Chile, acabo de tener una reunión con ellos y los de Chile están igual que nosotros. Oye, vamos a prolongar por la pandemia los meses de residencia y ¿quién va a pagar? Es la misma pregunta que tienen todos los países, ¿eh? Y los residentes, cuando los escuchas, porque yo, por ejemplo, tengo contacto con ellos, pues hay gente que dice, oiga, pero a mí me mandó preparar el Instituto de Salubridad, el Instituto de Seguridad. Y obviamente no me va a prolongar la beca más de 4 o 5 meses que se supone que lleva la pandemia, y están en un conflicto como para determinar lo que tú acabas de decir. Necesitaríamos una modificación a la ley. Pero los residentes ahorita tienen en duda que al no tener la cantidad de cirugías en el hospital en donde estaban adscritos, pues van a tener disminución en sus competencias y quieren prolongar el tiempo, pero algunos podrán, otros no podrán. Y también hay que considerar que políticamente, pues el Ministerio de Salud y el de Educación y el de la Institución de Educación Superior, como tú distribuyes el presupuesto, dirán, espérenme, si aumentamos 5 meses, pues son 5 meses de presupuesto que vamos a tener que aclarar y modificar la ley, porque luego los que vienen, ¿qué? ¿Van a entrar 4 meses tarde? No, tendremos que entrar los nuevos. Y los nuevos será duplicar el presupuesto. Es un poco complicado, tienes razón. Sí, esto, yo precisamente con el presidente de Ascofam estuve hablando hace unos días que me pidió opinión, ya siendo exdirector, pero le recomendé que frente a eso era necesario poder hablar con el ministro de Salud y posiblemente con el Congreso de la República, los que impulsaron la ley de residentes para que pudiesen contemplar excepcionalmente, de pronto en alguno de los decretos, ley de emergencia sanitaria, que hoy es estado de excepción y lo tiene el país de emergencia económica, pues una modificación a la ley para solventar eso que tú comentas de que muchos se están viendo perjudicados porque los servicios están a media marcha, los que no son, digamos, entre comillas, priorizados para la atención COVID. Entonces los quirúrgicos no están pudiendo hacer todo el récord que debieran hacer y eso podría llevar a prolongar los programas para asegurar competencias, pero definitivamente se necesitaría contemplar esto en la ley. Y creo que los países tienen que darse la flexibilidad de poder atender estas situaciones que nadie prevé, pero que aparecen. Y pues esa sería la vía. Gracias, Luis, y perdón por haberme atrevido a
a la puertita que me dejó abierta Ricardo, pero yo creo que esto da para largo y tendríamos mucha necesidad de seguir platicando sobre esto y te agradezco mucho el atenderme, perdóname. No, con gusto. Y de pronto cierro contestándote que el tema de ese número mágico de cuántos especialistas y de cada perfil requiere cada territorio, porque pues como en Colombia, como en otros países, seguramente como lo es México, pues aquí son 37 países, las provincias que tiene Colombia, con realidades diferentes. Y por ahora, por lo pronto, lo que yo ayudé a impulsar y ha venido siendo impulsado y seguirá teniendo que ser impulsado es la optimización de los registros de información sobre especialistas médicos. Lastimosamente hay un subregistro importante de especialistas médico-quirúrgicos en el RETUS, en el Registro Único de Talento Humano en Salud, que puede llegar hasta el 40%, con algunas circulares que emitimos y la resolución 628 de este año que sacamos en el marco de la emergencia por COVID. Y hemos venido llamando a los especialistas médico-quirúrgicos para que inscriban esa condición de especialista en el RETUS para mejorar la fuente de información, porque el subregistro no permite identificar bien cuántos son, cuántos y dónde están. Entonces, esto, en la medida en que se mejore la información, se va a poder tomar mejores decisiones en política al respecto. Y lo otro es que en el marco del modelo de acción integral territorial MAITE, que es el nuevo modelo que operativiza la política de atención integral en salud país, hay un llamado en el componente de talento humano en salud a que los diferentes actores con la gobernanza territorial de las secretarías de salud territoriales puedan sentarse a hacer análisis de necesidad y suficiencia de talento humano en salud para identificar sus prioridades y necesidades y llegar a acuerdos para que se suplan esas deficiencias de talento humano. Digo acuerdos porque es que aquí hay por Constitución y Ley 30 autonomía universitaria. Luego las universidades pueden decidir qué programas abren y cuántos cupos ofertan. Esto no se les puede imponer, aun cuando se pueden negociar, y el derecho a la salud pues también puede entenderse que prima frente al derecho a la educación. Pero digamos que con base en acuerdos territoriales es que se plantea la posibilidad de identificar prioridades e ir buscando mecanismos para subsanar. También en varias pues, resoluciones conjuntas con el Ministerio de Educación que dejamos avanzadas y sé que el trabajo continúa, hay algunas medidas que se pretenden establecer para incentivar que la universidad se vuelque un poco más a las regiones a formar en territorios donde tradicionalmente no se han formado especialistas y junto con mecanismos que permitan que aquellos que vienen de las regiones a las ciudades principales se devuelvan, pues se pueda hacer una distribución más equitativa de la fuerza de trabajo de especialistas médico-quirúrgicos en el país. Pero esto toma tiempo y es producto de muchos acuerdos y posiblemente de reformas de ley. Muy bien, gracias. Está silenciado, Ricardo. Gracias, sí. Le voy a dar la palabra a Samuel Trujillo. Samuel es profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira y fue decano durante muchos años de la Facultad de Salud. Samuel. Hola, muchas gracias, Ricardo. Sí, pues yo tenía la pregunta que tiene que ver con los cupos que habló el doctor Manuel. Y sería muy interesante que los cupos se fijaran de acuerdo con los escenarios de práctica, qué capacidad tienen para tener muy bien a sus residentes y un equilibrio con la universidad, qué tan buenos recursos tiene esa universidad en docentes y en grupos de investigación. Y ojalá el ingreso sea por méritos y poder cambiar un poquito este lastre histórico de tener residentes que pagan matrículas muy altas en universidades y en escenarios que no tienen esos cupos suficientes o los recursos o las fortalezas para formar un muy buen residente. Pero bueno, es el país que tenemos, bien lo explicaba el doctor.
Entonces, sí, yo tenía esa pregunta sobre los cupos y hablé algo en el chat, porque bueno, eso ya lo han contestado, sigue todavía en discusión. Hablo lo de los méritos porque llega un momento en el que solamente puede ser residente el que tenga la plata para pagar esa matrícula alta y que una universidad esté dispuesta a recibirle esos millones y lo mande a trabajar 3 años y después el título. Eso es terrible. Pero tenemos unos también excelentes programas de residencia en Colombia que también marcan la diferencia. Lo de la pregunta es un poquito de nostalgia, pues yo no sé si estoy más bien reflexivo que preguntón, pero es que a mí me tocó un internado donde me pagaron. Tuve un rural donde me pagaron muy bien en un pueblo acá cerca, a Pereira, que es un puerto del Cauca, que es la Virginia, donde me llevaban merienda de regalo los pacientes cuando estaba de turno. Después entré al sistema a recibir pagos por boletas, contratos a destajo, todas esas modalidades. Ahora pues afortunadamente trabajo en la universidad en la parte docente, pero en la práctica médica soy víctima de todos estos atropellos y hasta lo que ha pasado este año, que es las amenazas a los colegas. O sea, hemos llegado muy bajo. Entonces, esto es una ley que por lo menos está rescatando algo que es muy importante, es reconocer, ojalá lleguemos a un reconocimiento como trabajo. Y preguntaba en el chat si de pronto se habló algo de los internos, porque si ha sido difícil pagarle a los residentes, pues a los internos yo creo que cada vez más lejano, pero como a mí me tocó, entonces era un poquito preguntarle eso, porque lo de los cupos pues ya se habló y muchas gracias, Ricardo, por el uso de la palabra. Pues los cupos, Gracias. sí, los cupos de residencia hoy en día se definen en el programa académico entre la universidad y las IPS o los centros de práctica clínicos y no clínicos que contempla el programa, y eso tiene un análisis por parte del Ministerio de Educación, la Sala de Salud y Bienestar de CONACES y el Ministerio de Salud, y al final se hace una revisión sobre la capacidad instalada de esos IPS o esos escenarios para recibir los estudiantes, porque pues no es una formación a cualquier precio, es todos los que de pronto en algún momento tuvimos que hacer prácticas en escenarios abarrotados de estudiantes, las posibilidades de educación son menores, y además la comodidad y la seguridad para el paciente puede verse comprometida. Luego, esto se revisa entre ambos ministerios y por ello las medidas están encaminadas, y a futuro lo que debe ser la tendencia es ver cómo se descentraliza un poco la formación para que se lleve a otras ciudades, a ciudades intermedias, y haga más presencia la universidad en estas zonas, en ciudades intermedias, que puedan formarse igualmente con calidad los residentes, habilitando escenarios de práctica que hoy en día pueden ser muy buenos, pero no tienen estudiantes, no hay convenios. Y es allí donde, además, para muchas especialidades que hacen o tienen un valor importante para la atención primaria, pues podría ser una oportunidad. Y con respecto a los internos, pues no, esta ley sí no contempló esto. Creo que este es un capítulo aparte que habrá que considerar. Entendemos que antes el interno también, pues yo mismo lo viví como interno, tenía una autonomía muy superior a lo que hoy en día tiene, también mediado por todas las implicaciones médico-legales de la práctica. Son estudiantes en formación, los médicos residentes son médicos graduados autorizados para el ejercicio profesional en Colombia, y eso creo que también agrega un factor importante, pero pues seguro la discusión estará abierta para esto a futuro. Gabriel, le voy a dar la palabra al doctor Otto Hamann, que es decano de la Facultad de Medicina de la Juan N. Corpas. Doctor Hamann, bienvenido. Muy buenas noches. Doctor Ricardo, gracias por la invitación. Luis Gabriel, un saludo.
una pregunta que repiten reiteradamente los residentes y es si va a haber alguna, aparte de las propias de los programas, de las restricciones propias, restricciones a nivel legal desde el ministerio para que puedan trabajar en otros lados, en otros sitios y tengan un segundo ingreso. Si hay algún elemento de cruce de cuentas, aunque son dos cuentas diferentes, pero si en algún momento ellos van a tener algún inconveniente por tener trabajo diferente al programa. Pues la ley de residentes y la reglamentación va en la línea de asegurar un apoyo económico de sostenimiento al residente para que no tenga que trabajar en otro lado. Incluso también se regula el tope máximo de horas para el programa, que son 12 horas diarias y máximo 66 horas semanales, incluyendo todo tipo de actividad, incluso las actividades académicas y de investigación. Luego, también en los convenios, en el marco de los convenios de ese servicio y en los mismos reglamentos de los programas académicos de las universidades, pues hay autonomía para precisar al respecto. Digamos que la ley como tal no de tajo prohibió, no se refirió a esto, pero el sentido de la norma es asegurar condiciones para que eso no pase, porque todos sabemos que si hay un residente que además de las 12 horas diarias, 66 a la semana, trabaja más horas, pues esto es tiempo que le resta para su estudio, para su vida personal y familiar, para guardar un equilibrio en su vida, porque no es todo estudio. El rendimiento no se adquiere solo estudiando, sino con un balance de vida apropiado. Luego, ahí hay un papel importante de las universidades y las IPS para llegar a acuerdos y definir en sus reglamentos este tipo de situaciones. Muchas Luis gracias. Gabriel, Paola Pérez pregunta si están cubiertos los estudiantes que hacen rotaciones en el exterior. Sí están cubiertos. Es decir, lo que debe hacer la universidad y la IPS base es que si es un escenario de práctica que no se reportó en el contrato inicial, porque en el contrato de práctica debe estar definido los escenarios de práctica, debe hacerse un otro sí al contrato en su momento para incluir ese escenario. Sabemos que esto pasa mucho para las rotaciones selectivas que se dan en el último año de formación. Y luego esos escenarios de práctica pueda que no estén contemplados en un principio, pero aparecen. Y debe hacerse un otro sí para incluirlo y legalizarlo de tal y reportar eso como una novedad, ¿sí? Al contrato y lo cubriría por el tiempo que vaya a hacer su práctica. La idea de la ley y la reglamentación es favorecer procesos de internacionalización para que el estudiante vaya, aprende y vuelva y pueda compartir y dispersar esos conocimientos. Lo que no aplica es para residentes de otros países que vengan a Colombia a adelantar prácticas. La condición es que el residente debe estar matriculado en una universidad y en un programa que tenga registro calificado vigente en Colombia para ser beneficiario. Muy bien. Y tal vez la última pregunta. Me preguntan, Juan David Escobar, si estos ingresos son susceptibles de reportes e impuestos. Estos son apoyos de sostenimiento que el residente, digamos que recibe como apoyo, no es un salario, ¿sí? Es decir, los reportes que se hacen a la DIAN es por concepto de salarios, no por conceptos de estudios como en este caso. Ahora, para el tema de operaciones bancarias, pues sí
está sujeto a impuestos tributarios para las entidades que puedan intermediar en el giro, pero no directamente al residente. Al residente le va a llegar el dinero que es, los 3 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, pues Luis Gabriel, muchísimas gracias. Ha sido una oportunidad excelente, primero para oír el estado del arte de la ley de residentes y segundo para poder aclarar todas estas inquietudes. Con seguridad hay muchísimas más y esto daría mucho para conversar durante mucho tiempo. A mí particularmente en lo personal y en lo profesional me complace que se haya dado este avance porque creo que se está haciendo justicia con algo que en lo cual el país tenía una deuda. Yo me siento eh, particularmente honrado de que en Ascofame hace unos 15 años, cuando este tema era tabú, empecé a mencionarlo y logré realmente receptividad por parte de los decanos y empezamos a mover el tema con una lentitud terrible como son todos estos tipos de procesos, pero bueno, el tiempo la vida nos ha dado la oportunidad de ver que las cosas se van concretando poco a poco, de tal manera que mm, creo que es una buena noticia, como lo decías en algún momento, es una buena noticia y seguramente habrá muchas cosas más por hacer, pero se están dando unos pasos muy positivos en ese sentido. Nuevamente, mil gracias, Luis Gabriel. Un placer haberte tenido acá en esta reunión. Logramos una presencia de alrededor de 40 personas, todas motivadas, todas interesadas en el tema. Esta grabación va a quedar a partir de mañana para que otras personas la consulten. Y bueno, y bienvenido al grupo de colaboradores de Dumet. Te vamos a estar invitando muy permanentemente. Muchas gracias, Ricardo, y a todos por la asistencia y la escucha. Y sí, coincido, esta es una deuda que se tenía, una oportunidad importante para avanzar en equidad, en brindar mejores condiciones para la formación y un incentivo para la formación de especialistas médico-quirúrgicos en Colombia. Y gustosamente estaré dispuesto a apoyar en otras oportunidades. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Tendremos otro tema interesante para analizar en estos desarrollos de la educación superior en salud. Muchas gracias por su asistencia a todos. Gracias.